El 27 de julio de 1942, 14:32 horas, Przemyśl, Polonia. El teniente primero Alberto Batalla se plantó sobre el puente San, justo entre dos carros blindados de la Wehrmacht y la SS. Detrás de él, el gueto judío, con casi 24.000 almas. Frente a él, el capitán de la SS, Blum, portando órdenes de deportación firmadas por el mismísimo Heinrich Himmler. El puente apenas tenía 3 metros de ancho. Los tanques lo bloqueaban por completo, y Alberto Batalla, de 42 años, oficial de la Wehrmacht, abogado de Breslau, se negó a dejarlos pasar. Lo que sucedió en las siguientes 18 horas fue borrado de los libros de historia durante décadas, no porque fuera trivial, sino porque era demasiado complicado explicar que un oficial alemán usó tanques de la Wehrmacht contra su propia SS para salvar vidas judías. Przemyśl, 1942. Una ciudad a orillas del río San que cambiaba de manos entre la ocupación alemana y soviética. Antes de la guerra, vivían aquí 17.000 judíos, un tercio de la población, médicos, abogados, comerciantes, artesanos, gente con familias, sueños, vidas normales. El doctor Maximiliano Duldig tenía su consultorio en la calle Jagiellońska. Atendía a pacientes polacos, ucranianos y alemanes. Sus hijos iban a la escuela con los hijos de sus vecinos. Maximiliano Stern regentaba una librería especializada en literatura polaca y clásicos alemanes. Goethe junto a Mickiewicz, Schiller junto a Słowatzki. Rebecca Temmelman tenía 7 años. Jugaba con sus amigas en el parque. Soñaba con ser maestra. Vidas normales. Sueños normales. Para 1942, esa vida normal era un recuerdo. El gueto judío había sido establecido al otro lado del río San. 24.000 personas en un espacio reducido. Hambre, enfermedad, desesperación. Y cada día, los rumores de trenes de deportación que nunca regresaban. Las primeras deportaciones desde Przemyśl habían comenzado en agosto de 1941. 8.000 personas enviadas a Bełżec. Nadie regresó. Ni cartas, ni noticias. Solo silencio. Y entonces comenzaron los rumores de trabajadores ferroviarios que habían visto demasiado, de combatientes de la resistencia polaca que recopilaban informes, de soldados alemanes que bebían demasiado vodka y hablaban de más, cámaras de gas, fosas comunes, asesinato industrial. La mayoría no lo creía. No podían creerlo, porque era demasiado monstruoso para ser real, pero Alberto Batalla lo creía. Alberto Batalla no era un oficial típico de la Wehrmacht. Nació en 1891 en Ples, Alta Silesia. Creció en una época en que Alemania aún era un imperio. Estudió Derecho en Breslau. Luchó en la Primera Guerra Mundial como teniente, herido en Flandes, condecorado con la Cruz de Hierro de segunda clase. Después de la guerra, construyó una exitosa firma de abogados en Breslau, especializada en derecho civil, asuntos de herencia, negociaciones de contratos, derecho aburrido, respetable, honorable. No era un revolucionario, ni un comunista, ni un luchador de la resistencia. Era un conservador, un patriota, un hombre que creía en el orden, la ley y las virtudes alemanas, pero también era un hombre con principios. Y cuando los nazis llegaron al poder en 1933 y comenzaron a expulsar a los abogados judíos de la profesión, Batalla no se unió, se negó a unirse al partido nazi. No fue un gesto heroico, fue una negación silenciosa. Siguió trabajando, siguió representando a clientes judíos cuando se volvió peligroso. No públicamente, no políticamente. Simplemente siguió trabajando, como si el mundo no se hubiera vuelto loco. En 1939
con el comienzo de la guerra, fue reclutado nuevamente, 48 años, demasiado viejo para el servicio en el frente, pero perfecto para puestos administrativos en territorios ocupados. Así que se encontró en 1941 en Przemyśl, subcomandante de la administración local, responsable de la logística militar, el despliegue laboral, la administración local, y allí vio lo que realmente significaba la ocupación. Alberto Batalla sabía lo que significaba la deportación. Como abogado, tenía acceso a información que la mayoría de los oficiales de la Wehrmacht ignoraban. Como subcomandante de la administración local en Przemyśl, había leído informes, escuchado lo que sucedía con los trenes que iban hacia el este. Había hablado con Max Liedtke, su superior directo. El mayor Liedtke era otro tipo de oficial, católico, padre de familia, hombre con conciencia. Los dos hombres compartían algo raro en la Wehrmacht de 1942. No creían que las órdenes fueran absolutas, creían que había límites, líneas morales que no debían cruzarse. Y habían desarrollado un plan legal, técnico, trabajadores esenciales para la guerra. Esa era la brecha. La Wehrmacht tenía autoridad sobre la producción esencial para la guerra. Y si los trabajadores judíos eran clasificados como esenciales para la guerra, caían bajo jurisdicción militar, no bajo control de la SS. Batalla y Liedtke comenzaron a registrar a trabajadores judíos calificados como indispensables, zapateros que reparaban botas militares, carpinteros que construían muebles para cuarteles, sastres que cosían uniformes. Eran pequeños rescates. Un hombre aquí, una familia allá. No gestos heroicos, solo maniobras burocráticas que prolongaban vidas. Pero el 27 de julio de 1942, Batalla tuvo que hacer más que papeleo y había tomado una decisión que podría costarle la vida. 26 de julio de 1942, 18:00 horas. Batalla se enteró de que se planeaba una redada masiva contra el gueto para el día siguiente. La SS y la Policía Auxiliar Ucraniana realizarían una selección. Los aptos para trabajar se quedarían. El resto sería deportado. Él sabía lo que eso significaba. Ancianos, niños, enfermos, mujeres embarazadas, deportados a Bełżec. 3 horas de viaje en tren, cámaras de gas. La mayoría de los oficiales de la Wehrmacht habrían mirado hacia otro lado. Eso era asunto de la SS, no su responsabilidad, no su problema. Pero Alberto Batalla no era como la mayoría de los oficiales. 27 de julio, 06:00 de la mañana. Batalla llamó a su superior, el mayor Max Liedtke, comandante de la administración local. Los dos hombres ya habían colaborado para clasificar a los trabajadores judíos como esenciales para la guerra. Una puerta trasera legal para prevenir deportaciones. Pero hoy era diferente. Hoy la SS venía con órdenes directas de Himmler. Liedtke y Batalla tomaron una decisión que iba en contra de toda lógica militar. Evacuarían a los trabajadores judíos y a sus familias fuera del gueto, a los cuarteles de la Wehrmacht, bajo protección militar, antes de que llegara la SS, 07:30 horas. Batalla ordenó que 2 carros blindados ligeros se dirigieran al puente. No tomó tanques pesados. Eso habría parecido una confrontación demasiado obvia. Pero los 2 vehículos blindados eran suficientes para bloquear por completo el estrecho puente San. Luego, él mismo se dirigió al gueto. Las familias judías sabían que hoy tendría lugar la redada. Se habían escondido en sótanos, en áticos, en refugios preparados, esperando desesperadamente lo inevitable. Y entonces llegó un oficial alemán, con camiones de carga, con una oferta imposible. Vengan conmigo, ahora,
bajo la protección de la Wehrmacht. El doctor Maximiliano Duldig, un médico judío que sobrevivió y testificó después, recordó ese momento. Pensamos que era una trampa, un nuevo y cruel engaño. ¿Por qué un oficial de la Wehrmacht iba a ayudarnos? No tenía ningún sentido. Pero el teniente primero Battelle no tenía tiempo para explicaciones largas. La SS estaría aquí en cuestión de horas. Necesitaba sacar a esas familias del gueto. Ahora mismo, 08:15 horas. Los primeros camiones cruzaron el puente San. Conductores de la Wehrmacht, pasajeros judíos, destino, el cuartel de la Wehrmacht, en el lado seguro del río. Técnicamente, fuera de la jurisdicción de la SS, 08:47 horas. Más camiones. Battelle había requisado todos los camiones disponibles. Prioridad: familias con niños, ancianos, mujeres embarazadas, los más vulnerables primero. Los soldados de la Wehrmacht bajo su mando cumplieron las órdenes. Aunque algunos dudaban, sabían lo que pasaría si la SS se enteraba. Esto no era solo desobediencia, era un sabotaje activo a una operación de Heinrich Himmler, pero también vieron a su comandante de pie en el puente, entre los carros blindados, esperando a la SS. 10:20 horas. El primer convoy había pasado. 100 personas, quizás más. Bajo la protección de la Wehrmacht. 10:43 horas. Llegó la SS. El capitán de la SS Blum no estaba preparado para lo que encontró. Carros blindados de la Wehrmacht bloqueaban el puente. Un teniente primero se negaba a dejarlos pasar. La confrontación en ese puente no tenía precedentes. Wehrmacht contra SS, oficial alemán contra oficial alemán, ambos con armas, ambos con órdenes, pero solo uno con la disposición de disparar. Blum intentó primero con la autoridad. Tengo órdenes directas de Heinrich Himmler, Reichsführer SS. Este puente debe ser transitable. La redada masiva contra el gueto comienza inmediatamente. La respuesta de Battelle fue tranquila, pero absolutamente clara. Este puente está bajo control de la Wehrmacht. Las personas en el gueto, al otro lado, son trabajadores esenciales para la guerra registrados bajo protección militar. Usted no tiene autoridad aquí. Esto era, por supuesto, una mentira, o mejor dicho, una interpretación creativa de la jurisdicción militar. Las personas que Battelle había evacuado no eran todos trabajadores esenciales para la guerra. Los niños definitivamente no eran trabajadores. Los ancianos tampoco, pero Battelle apostaba a que la SS no podría verificar inmediatamente quién estaba exactamente en los cuarteles de la Wehrmacht y que no estarían dispuestos a arriesgar una confrontación armada con la Wehrmacht. Tenía razón, parcialmente. Blum se retiró para consultar con sus superiores, pero dejó claro: esto no ha terminado. Volveré con mayor autoridad. Battelle sabía que había ganado. Temporalmente, quizás por horas, quizás por un día, pero esas horas significaban vidas. Entre las 11:00 y las 14:00 horas, Battelle organizó más evacuaciones. Cada persona que podía pasar por el puente antes de que la SS regresara con refuerzos. Cada niño que podía salvar. El doctor Duldig recordó: nos dio papeles de la Wehrmacht, tarjetas de trabajo temporales, nos dijo que las guardáramos, pasara lo que pasara. Esos papeles podrían salvarnos la vida. Y la SS nos interrogaba. 14:32 horas. Blum regresó, con más hombres de la SS, con comunicación por radio directa con los altos mandos. Esta vez el tono era diferente, más duro, más peligroso. Teniente primero Battelle,
Está usted cometiendo insubordinación contra órdenes de deportación directas de la SS. Esto es sabotaje de una operación esencial para la guerra. Las consecuencias serán graves. Última oportunidad. Despeje el puente. Vattel se quedó allí, entre dos carros blindados, rodeado de sus soldados, y tomó una decisión que era tanto heroica como suicida. Estoy bajo la cadena de mando de la Wehrmacht, no bajo la autoridad de la SS. Mis órdenes vienen del mayor Liedtke, y sus órdenes son claras. Estos trabajadores son esenciales para la guerra. Permanecen bajo protección militar. Si intentan cruzar el puente por la fuerza, se encontrarán con la resistencia de la Wehrmacht. Esta era una amenaza directa. Alemanes contra alemanes, Wehrmacht contra SS, en suelo polaco, en 1942. La tensión en ese puente se podía cortar con un cuchillo. Hombres de la SS con metralletas, soldados de la Wehrmacht con fusiles, tripulaciones de tanques en alerta, todos esperando a ver quién dispararía primero. Nadie disparó, porque Blum, a pesar de toda la arrogancia de la SS, entendió que un tiroteo entre la Wehrmacht y la SS sería un desastre político. Eso no se resolvería en el campo. Eso se reportaría a Berlín, al mismísimo Hitler, y nadie quería ser el que tuviera que explicar por qué soldados alemanes habían disparado a soldados alemanes. Blum se retiró de nuevo, pero esta vez con una promesa inequívoca. Esto no ha terminado, Vattel. Acaba de firmar su propia sentencia de muerte. La SS no pudo cruzar el puente, así que rodearon el gueto. Botes, rutas alternativas, llevaron a cabo su redada masiva contra el gueto. 7. 0 personas fueron deportadas ese día, a Beuches, a las cámaras de gas, pero 100 fueron salvados. Quizás más. El número exacto nunca se registró oficialmente, porque los informes oficiales documentarían lo que realmente había sucedido, y nadie podía arriesgarse a eso. El mayor Liedtke escribió en su informe: trabajadores esenciales para la guerra asegurados de acuerdo con las prioridades militares. Ni una mención de carros blindados en puentes, ni una mención de una confrontación con la SS. La SS escribió su propio informe: redada masiva contra el gueto, llevada a cabo con éxito a pesar de complicaciones administrativas locales. Ni una mención de haber sido bloqueados por la Wehrmacht. Ambas partes tenían razones para ocultar la verdad. Pero los salvados nunca olvidaron. 28 de julio de 1942. Un día después de la confrontación en el puente, Vattel sabía que las consecuencias llegarían. La SS no olvidaría, no perdonaría, pero había logrado algo inesperado. Las personas que había salvado ahora estaban clasificadas oficialmente como trabajadores esenciales para la guerra, protección de la Wehrmacht. Eso significaba seguridad temporal, quizás semanas, quizás meses, quizás el tiempo suficiente para sobrevivir. Pero Albert Vattel había destruido su carrera. Más que eso, se había puesto en una lista de muerte de la SS. En cuestión de semanas, envió un informe a la Oficina Central de Seguridad del Reich en Berlín. Teniente primero Albert Vattel. Sabotaje de operaciones de la SS, protección de judíos, insubordinación contra las órdenes de Heinrich Himmler, acción recomendada, arresto después de la guerra, internamiento en un campo de concentración. Después de la guerra, porque ni siquiera la SS quería arriesgarse a arrestar a un teniente primero activo de la Wehrmacht durante la guerra. Eso habría levantado demasiadas preguntas, demasiada atención. Así que esperaron, pacientemente, como depredadores al acecho. Vattel sabía que estaba en una lista.
Sabía que su vida estaba sentenciada después de la guerra, sin importar quién ganara. Si Alemania ganaba, la SS lo atraparía. Si los aliados ganaban, sería un oficial alemán, un potencial criminal de guerra. No había un buen escenario, pero había salvado 100 vidas, y eso tenía que ser suficiente. 1944. Battle fue retirado del frente en Przemyśl, oficialmente traslado por razones operativas. Inoficialmente, la SS quería sacarlo de posiciones donde pudiera causar más daño. Pasó el resto de la guerra en puestos menos sensibles. Sobrevivió. Esperó. Mayo de 1945. Fin de la guerra. Alemania se rindió. Battle era ahora un exoficial de la Wehrmacht en una nación devastada, buscado por nadie, recordado por nadie. Las personas que había salvado estaban dispersas por todo el mundo. Los que sobrevivieron a Belzec eran pocos. La mayoría de los sobrevivientes eran aquellos que Battle había evacuado. El doctor Maximiliano Duldig fue uno de ellos. Emigró a Israel, se convirtió en médico en Tel Aviv y nunca olvidó al oficial alemán que usó carros blindados contra la SS. 1981. Casi 40 años después de aquel día en el puente San Yad Vashem, el memorial del Holocausto en Jerusalén, comenzó una investigación basada en testimonios de sobrevivientes. El doctor Maximiliano Duldig, Maximiliano Stern, Rebecca Temelman, docenas de personas que recordaban el 27 de julio de 1942, los carros blindados en el puente, al oficial alemán que le había dicho no a la SS. Tenían documentos, pruebas, testimonios. El doctor Duldig escribió en su declaración jurada: sin el teniente primero Battle, mi esposa Sara, mis hijas Miriam y Raquel, las tres habrían sido deportadas a Belzec el 27 de julio de 1942. Battle nos dio documentos de la Wehrmacht. Se interpuso entre los carros blindados y se negó a entregarnos a la SS. Arriesgó todo y sobrevivimos. Hoy tengo 14 nietos. Todos llevan el apellido Duldig. Todos existen solo porque un oficial alemán dijo no. Maximiliano Stern, convertido en profesor de literatura polaca en Tel Aviv, tenía 34 años, librero. No era un héroe, no era un combatiente de la resistencia, solo un hombre que amaba los libros. Battle me evacuó a mí y a mi familia por el puente. Vi a la SS esperando al otro lado. Vi los carros blindados entre nosotros. Vi a Battle allí de pie, tranquilo, determinado, como si fuera lo más natural del mundo resistirse a su propia gente para salvar a extraños. Rebecca Temelman, ahora abuela en Haifa. Tenía 7 años. No entendía lo que estaba pasando. Mi madre lloraba. Mi padre me llevaba en sus hombros. Un soldado alemán nos ayudó a subir a los camiones. Recuerdo los carros blindados, enormes, aterradores, pero entre nosotros y los hombres malos, protegiéndonos. Hoy tengo 46 años, tengo 3 hijos, 6 nietos, y cada viernes, cuando celebramos Shabbat, les cuento sobre el oficial alemán que usó carros blindados para protegernos. Tenían más que recuerdos. Tenían los documentos de la Wehrmacht que Battle les había dado, amarillentos, arrugados, guardados durante décadas, pruebas de que había existido un hombre que había ignorado las órdenes para salvar vidas. Y el 22 de enero de 1981, Yad Vashem reconoció oficialmente: Teniente primero Albert Battle, justo entre las naciones. Pero Albert Battle no vivió para ver este honor. Murió en 1952 en Alemania Occidental. Insuficiencia cardíaca, 61 años, olvidado por la sociedad alemana, nunca reconocido por sus acciones. Los últimos 10 años de su vida, Battle los pasó en un
Pequeño apartamento en Hattersheim am Main. Solo. Su esposa había muerto en 1948. No tuvo hijos. Sin pensión. Sin reconocimiento. La República Federal de Alemania no le pagó una pensión por su servicio en la Wehrmacht. Porque nunca había sido dado de baja oficialmente. Porque sus archivos personales habían sido marcados por los nazis como problemáticos, saboteador, amigo de los judíos, no confiable, incluso después de la guerra, incluso en la nueva democracia. Estas marcas lo siguieron. Trabajó como un simple empleado administrativo, ganando lo suficiente para sobrevivir, nada más. Nadie en Hattersheim sabía quién era, lo que había hecho. Que 100 personas vivían porque él se había parado en un puente en Polonia. Nunca habló de ello, no escribió memorias, no buscó reconocimiento, quizás porque pensó que no había sido suficiente. 100 salvados mientras 7.000 eran deportados. Quizás se sintió como un fracaso, no como heroísmo. O quizás entendió algo que la mayoría de la gente nunca comprende. El verdadero heroísmo no busca reconocimiento. Hace lo que es correcto, porque es correcto, no por recompensa, no por gloria, sino porque la alternativa es insostenible. El 18 de agosto de 1952, Albert Battel murió en su apartamento. Un vecino lo encontró 3 días después. Un pequeño funeral, pocos dolientes, sin guardia de honor, sin obituario en los periódicos. Una vida terminada, sin que Alemania supiera que un héroe había muerto. Pero en Israel la gente recordaba el doctor Maximiliano Duldig, Maximiliano Stern, Rebecca Temelman y docenas de otros cuyas familias sobrevivieron porque Battel había dicho no. Recopilaron pruebas, escribieron cartas a Yad Vashem, dieron declaraciones juradas, insistieron en que el mundo supiera lo que este hombre había hecho. 29 años después de su muerte, finalmente fue honrado, no en Alemania, en Jerusalén. La República Federal de Alemania no le dio un premio, ningún reconocimiento oficial, porque su historia era demasiado complicada. Un oficial de la Wehrmacht luchando contra la SS. Eso no encajaba en las narrativas simples de la posguerra. Solo en 1981, 3 décadas después de su muerte, Albert Battel finalmente fue honrado por Israel, no por Alemania. Un árbol fue plantado en su nombre en la Avenida de los Justos en Yad Vashem. Una placa, una ceremonia. Sobrevivientes que ahora eran ancianos y mujeres contaron sus historias. Y el mundo finalmente supo sobre el oficial alemán que usó carros blindados contra la SS. Acabas de escuchar una historia que fue borrada de los libros de historia alemanes durante décadas, no porque no fuera importante, sino porque era demasiado complicada, demasiado incómoda. Encontrar estas historias requiere semanas en archivos alemanes, polacos e israelíes. Traducir declaraciones juradas. Hablar con los últimos sobrevivientes antes de que mueran. Obtener documentos que los gobiernos preferirían mantener en secreto. La mayoría de los canales no cuentan estas historias, porque son complicadas, porque no encajan en narrativas sencillas, porque plantean preguntas que son incómodas. Pero estas historias son demasiado importantes para ser olvidadas. Cada persona rescatada, cada vida que continúa, cada nieto que existe porque alguien dijo no. El super thanks que ves aquí abajo no es solo un apoyo. Es tu voz que dice, estas historias merecen ser contadas. Estos héroes merecen ser recordados. Si esta historia de Albert Battel te ha conmovido, si crees que personas como el doctor Maximiliano Duldig, Maximiliano Stern y Rebecca Temelman
tienen el derecho de saber que sus salvadores no han sido olvidados. Entonces el Super Thanks es tu manera de demostrarlo. No eres solo un espectador, eres un guardián de estos recuerdos. Te aseguras de que Albert Battle no vuelva a ser olvidado. Cada Super Thanks financia más investigación en archivos, más héroes olvidados, más historias que deben ser contadas antes de que los últimos testigos mueran. Sé parte de aquellos que se aseguran de que estas historias sobrevivan. La historia de Albert Battle plantea preguntas incómodas. Si un solo teniente primero pudo salvar cientos de vidas a través de su valentía y autoridad militar, ¿cuántas vidas se podrían haber salvado si más oficiales hubieran dicho no? Si los carros blindados de la Wehrmacht pudieron mantener un puente contra la SS, ¿por qué ocurrieron tantas deportaciones sin resistencia? La respuesta no es técnica, no fue falta de habilidad, fue falta de voluntad. Battle tenía lo que la mayoría de los oficiales no tenían: no valor. Muchos oficiales de la Wehrmacht eran valientes contra enemigos. Él tenía claridad moral, la capacidad de ver que las órdenes no eran absolutas, que la obediencia tenía límites, que había momentos en que un hombre debía elegir entre su conciencia y su juramento. Y él eligió su conciencia. Las 100 personas que él salvó vivieron, tuvieron hijos, nietos, bisnietos, toda una línea familiar que existe porque un hombre se plantó en un puente y dijo no. Pero Albert Battle mismo murió olvidado en un pequeño apartamento en Alemania Occidental, sin pensión, sin reconocimiento, sin que nadie, excepto los rescatados, supiera lo que había hecho. Esa es la tragedia de los héroes que luchan contra su propio sistema. No son recompensados por el sistema, son castigados por el sistema, y cuando el sistema se derrumba, son olvidados, porque su historia es demasiado complicada para contar. Hoy, en Przemyśl, no hay un monumento para Albert Battle. El puente sobre el río San todavía existe, pero ninguna placa recuerda lo que sucedió allí en julio de 1942. En Alemania hay calles nombradas en honor a Stauffenberg, escuelas nombradas en honor a los hermanos Scholl, memoriales para muchos luchadores de la resistencia, pero Albert Battle, un árbol en Jerusalén, una línea en los archivos de Yad Vashem, y historias contadas por cada vez menos sobrevivientes. ¿Por qué esta historia fue silenciada durante tanto tiempo? Porque no encaja en categorías simples. Battle no era un luchador de la resistencia contra Hitler. Nunca intentó derrocar al régimen. No era un saboteador, ni un espía. Era un oficial que en un solo momento decidió que ciertas órdenes no debían ser obedecidas, que ciertas vidas debían ser salvadas, sin importar lo que dijera la orden. Eso lo hace peligroso para las narrativas autoritarias, porque demuestra que la obediencia es una elección, que cada oficial, cada soldado, cada persona, se encuentra en un momento donde puede elegir, y la mayoría elige obediencia, seguridad, su propia supervivencia. Albert Battle eligió diferente. En los archivos de Yad Vashem yace una carta de Rebecca Temelman, escrita en 1979, 2 años antes de que Battle fuera reconocido póstumamente. Yo tenía 7 años cuando el oficial alemán ayudó a mi familia a cruzar el puente. Recuerdo los carros blindados, a los hombres de la SS gritando, a mi madre llorando, al oficial que nos dijo que ahora estábamos a salvo. Ahora tengo 44 años, tengo 3 hijos, 6 nietos. Todos ellos existen solo porque este hombre dijo no. Y Alemania ni siquiera recuerda su nombre. Ese es el legado de Albert Battle.
No monumentos, no nombres de calles, sino vidas, generaciones de personas que existen porque un hombre se paró en un puente entre carros blindados y se negó a moverse. Eso es heroísmo, no glamoroso, no celebrado en los libros de historia, no premiado con medallas, pero real, medible, en vidas salvadas, en familias continuadas, en historias que se transmiten de abuelos a nietos. Y esa es la pregunta que nos queda hoy. Si trabajas en un sistema que ordena injusticia, ¿dónde está tu puente? ¿Dónde está tu momento para decir no? Albert Batel tenía carros blindados. Tú quizás tengas medios menos dramáticos, pero el principio es el mismo. Hay momentos donde la obediencia se convierte en complicidad, donde el silencio se convierte en complacencia, donde la única elección ética es resistir. Batel sabía que le costaría, lo hizo igual. Esa es la definición de valor moral, no la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar correctamente, a pesar del miedo, a pesar de las consecuencias, a pesar del hecho de que nadie lo sabría jamás. Pero los rescatados lo sabían y lo recordaron, y 40 años después contaron la verdad. La justicia a veces llega tarde, el reconocimiento a veces llega póstumamente, pero la verdad se abre paso cuando hay testigos que se niegan a olvidar. Albert Batel murió sin saber que sería reconocido como justo entre las naciones, pero él sabía algo más importante. Él sabía que 100 personas sobrevivieron porque él dijo no, y eso fue suficiente. Esa es la lección de Przemysl, del puente, de los carros blindados contra la SS. A veces, un hombre es suficiente, un momento es suficiente, una decisión es suficiente para salvar vidas, para cambiar la historia, para probar que la resistencia era posible. Aunque solo pocos la eligieron. Ahora, una pregunta para ti. ¿Conoces alguna historia de resistencia en tu propia familia? Muchos espectadores han descubierto que abuelos, bisabuelos resistieron a la injusticia de maneras pequeñas o grandes. Comparte tu historia familiar en los comentarios o, si no tienes una historia personal, ¿qué héroe olvidado debería ser contado a continuación? Los comentarios están abiertos, porque estas historias no deben caer en el olvido. No mientras haya personas dispuestas a escuchar y a recordar.